Buenas tardes, estimados padres de familia. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos también al doctor Rolando Salvador López por haber atendido nuestra invitación. Y a continuación voy a leer la hoja de vida. El doctor Rolando López tiene maestría en bioética, Universidad del Istmo de Guatemala, maestría en drogodependencia de la Universidad de Barcelona, España, médico especialista en psiquiatría, graduado cum laude del posgrado de psiquiatría en Honduras, diplomado en pastoral familiar del Instituto Hondureño del Matrimonio y la Familia, diplomado en ansiedad y depresión de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en trastorno bipolar, Universidad de Favaloro, Argentina, profesor de las asignaturas de Medicina Psicosomática e Higiene Mental en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesor de la asignatura de Psiquiatría de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, cofundador del Instituto Hondureño de Terapia Racional Emotiva y Cognitiva Conductual, editor en jefe de la revista de la Escuela Universitaria de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expresidente de la Asociación Centroamericana de Residentes de Psiquiatría, subdirector asistencial del Hospital San Juan de Dios y coordinador de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma Valle de Sur. Después de haberle leído la hoja de vida, pues sin más preámbulo le damos la palabra al doctor Rolando López. Muchas gracias, doctor, por su asistencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me pidieron hoy que viniera a hablar con ustedes sobre nuevas adicciones. Esto es algo dinámico, puesto que nuestros centennials son especialistas en hacernos estudiar, en hacernos aprender a comunicarnos. Y entonces, con este advenimiento de las adicciones, de la tecnología, surgen otras cosas. En drogodependencia, al principio pensábamos que los cambios que sufría el cerebro y volvían adicto a alguien tenían que ver con una determinada sustancia. Hacerse adicto a la cocaína, hacerse adicto a la marihuana, hacerse adicto al alcohol. Pero los últimos estudios nos dicen que hay personas que nacen con una predisposición genética que me hace ser más fácil ser adicto, y que las tecnologías, que ahora las situaciones causan los mismos cambios químicos en el cerebro que una sustancia. Y entonces vamos a hablar de esto de nuevas adicciones. Para hablar de nuevas adicciones, tenemos que tomar en cuenta que estamos en una etapa, terminando una etapa de transición de informática. Por ejemplo, hay términos de el nativo digital o Homo sapiens digital, y es todos aquellos nacidos durante o después de la década de los 80 y los 90. Ellos nacieron con tecnología, y nosotros, los que estamos acá sentados, tenemos ese término de inmigrante digital. El inmigrante digital es el que, como nosotros, nos tocó nacer sin computadora, nacer sin celular, pero aprender en la medida en que íbamos avanzando todos estos cambios que han venido ocurriendo en la tecnología. Yo creo que el mundo nunca había cambiado tanto como antes, como ahorita, pues. Yo me acuerdo, mi papá era ingeniero en sistemas, y las computadoras con las que trabajaba mi papá eran unas como refrigeradoras llenas con unas tarjetas de cartón, y que cualquiera de los celulares de nosotros tenía más capacidad de eso. Entonces, ¿cómo ha venido cambiando el mundo en tan poco tiempo? Entonces, para nosotros ha sido una manera de mucho cambio.
Porque no solo porque la tecnología nos ha cambiado la accesibilidad del conocimiento, pero también nos ha cambiado la manera de cómo nos comunicamos. O sea, muy pocos de nuestros muchachos se comunican de la manera como nos comunicábamos nosotros con nuestros amigos. Nosotros éramos una generación de andar afuera, de andar jugando, de conocer a los vecinos, en las colonias o los barrios se formaban sus comunidades de muchachos. O sea, esa era la realidad de nosotros. Y nuestros adolescentes con la tecnología se comunican de una manera diferente, en la que nosotros nos ha tocado tratar de ver cómo nos comunicamos con ellos. Prensky es uno de los investigadores de esta parte de la psicología e informática. Describe a los nativos digitales, o sea, nuestros hijos, como las personas que rodeadas desde temprana edad por las nuevas tecnologías, computadoras, videojuegos, cámaras de video, celulares. Y empezamos a ver que algunos papás le empiezan a dar el rol de educación a la tecnología. Es que para que se calme le doy la tablet, es que para que esté tranquilo le pongo un video. Y entonces empezamos a ver que la tecnología nos empieza a robar nuestro papel o nuestra responsabilidad de papás, y ellos empiezan a acostumbrarse al uso de tecnología. Ahora desde chiquitos, pues, o sea, no han empezado a hablar, pero ya saben que levantan un dedito y le hacen así y cambian las cosas en las tablets. Entonces, ¿qué características tienen los nativos digitales? ¿Qué características tienen nuestros hijos? Uno, el dominio de los medios de producción digital. Le gusta crear. Y lo digital lo hace posible. No es necesario graduarse de informática y ellos manejan cualquier tipo de tecnología y es más natural para ellos. Y a veces no la conocen y quedan viendo y en 2-3 minutos ya nos hicieron lo que yo tenía una semana, estar pensando cómo se conectaba algo. Ya ni con las instrucciones funciona, no. Le digo a mi hijo, mira cómo haces. Y entonces para ellos es más natural. Entienden el mundo como terreno de juego. Para ellos todo es un juego. Y ustedes miran que hasta las guerras ahora las miramos como juego, pues. O sea, ahora las nuevas tecnologías hacen que los pilotos de los aviones estén sentados a miles de kilómetros jugando videojuegos. Y así pilotean, y así matan, y así hacen caer bombas. Entonces vamos viendo, le vamos quitando la seriedad al mundo para empezarlo a ver como un terreno de juego. Empezamos a ver cambios. Empezamos a ver la red, la informática, la tecnología, como elemento socializador. ¿Cuántos memes no hemos visto de una familia sentada en un restaurante o sentada a la mesa que está comunicándose, pero que no está comunicando entre ellos? Empezamos a ver modelos diferentes de comunicación y nos tenemos que adaptar a esos modelos de comunicación. ¿Cómo socializábamos nosotros? ¿Cómo socializaba la familia? En la mesa, en la cena, y ahí platicábamos cómo fue tu día, qué hiciste, cómo te fue. Y si yo me siento con mi hijo y le pregunto, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Lo mismo. Yo sé que face to face solo esa información voy a obtener. Pero si yo le escribo un WhatsApp, oye, ¿cómo te fue hoy? Ah, bien, papá, mira qué bien me fue, mira que hice esto, y salimos en esto, y en la clase tal. Entonces, había que adaptarse a la comunicación, porque face to face son malísimos. Nuestros centennials son malísimos en las interrelaciones cara a cara. Aprenden en red y de la red.
Y a veces, yo que tengo la oportunidad de dar clases, a veces me pregunto, pues tengo alumnos tan diestros que pareciera que ya no ocupan maestro, porque para todo hay un tutorial, para absolutamente cualquier cosa hay un tutorial ahora. Y ellos son buenos aprendiendo de tutoriales. Dan importancia a la identidad digital. Y el problema de esa importancia de la identidad digital es que a veces se aleja de la identidad real. ¿Por qué? Porque hacer cambios de manera digital es más fácil, pues. O sea, ¿cuánto me va a tomar a mí en un gimnasio bajar las 2 o 3 libritas que tengo de sobrepeso? Han de pensar de verdad que los psiquiatras están locos. ¿Cuánto me va a costar a mí ponerme en un régimen de dieta, de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de contenerme, de ir bajando de peso? Cuando en el mundo digital, ¡pum! Ya que cuerpazos y músculos y cuadritos, y el pelo del color que quiera, y la figura de la que quiera. Y entonces a veces me voy aferrando a mi identidad digital y voy descuidando mi identidad real. Y ahí corro el riesgo de irme aislando, porque esta identidad me gusta más. Aquí vuelo, aquí soy súper poderoso, aquí tengo un montón de cualidades, ahí soy inteligente, ahí saco buenas notas. Y en la real voy mal en las clases, me pasan regañando y me dicen cosas feas. Entonces a veces es más fácil por eso quedarme con esa identidad digital. Participan de la conversación. ¿Cómo aprendimos nosotros a quedarnos callados cuando hablaban los adultos? Una mirada. Solamente eso bastaba para nosotros y ya sabíamos que calladitos nos miramos más bonitos. Y a nuestros centennials le puedo estar haciendo cambio de luces y más bien me va a quedar viendo qué te pasa, ¿tenés algún sucito ahí? Vení, te soplo, me va a decir. O sea, ellos participan, ellos se sienten, y esa parte es buena también, porque muchos de nosotros salimos tímidos por eso de que si nos quedan viendo mal, calladito, entonces mejor no me meto, y ahí perdía destrezas. Crecen diferente, ya que lo hacen explorando y transgrediendo. Les cuestan los límites, porque los videojuegos los incitan a saltarse los límites. Casi todos los videojuegos me enseñan a que me salte los límites. ¿Cómo hemos ido cambiando de generaciones? De la generación de los abuelos, que se llamaban baby boomers, que nacieron entre el 46 y el 64, y que se llamaban baby boomers porque la característica era muchos hijos. Baby boom, un montón de hijos. Esa era la característica esencial, tener muchos hijos. De ahí en lo que deberíamos de estar la mayoría, la generación X del 65 al 81, y aquí la base de la generación, la característica esencial de la generación, de esta generación es el trabajo. Y nos formaron para trabajar y somos buenos trabajando. Es más, somos tan buenos trabajando que a veces ni sabemos qué hacer en vacaciones, nos aburrimos en vacaciones. Ya cuando son muy larguitas, no, unos 2 o 3 días y el fin de semana sí, pero ya un mes de vacaciones, ¿y qué hago? Porque a nosotros nos enseñaron a trabajar, porque nos enseñaron que teníamos que comprar una casa, que tener ahorros, que tener un respaldo económico, y entonces eso ha sido lo principal para nosotros. Somos una generación en la que la gran mayoría de los hogares, ambos padres trabajan, por ejemplo. De ahí, los millennials, del 82 al 94, totalmente tecnológicos ya, multitasking,
Una de las peleas que teníamos nosotros con los manuales diagnósticos nos decían, si ustedes tienen un niño con déficit de atención, o los niños en general, tienen que hacer una sola cosa. Y entonces quítenle los medios distractores. Y entonces quítenle el celular, quítenle la música, quítenle el televisor, pónganlo en un ambiente cerrado, oscuro, y solo con su cuadernito y una luz para que sepa. Pero ellos son multitasking, no funcionan así. Y entonces están haciendo tareas, están oyendo un video, están cantando y están en videollamada con los amigos. Y tienen esa capacidad de hacerlo. No son workaholics, al contrario de nosotros. Nosotros más bien nos tienen que decir, hey, bájale, no, regresa a casa, mira, ya llevas una semana, yo le feo, anda a bañarte en la casa. Nos tienen que sacar del trabajo. Y los centennials, que son los nacidos del 95 hasta la fecha, que tienen estas características, que son totalmente tecnológicos, pero que tienen la característica, la diferencia en los millennials es que ellos todo lo comparten, no hay privacidad. Y entonces empezamos a ver que a veces se pasan fotos que nosotros consideramos que no son correctas, porque ellos todo lo comparten, no hay privacidad. Aprenden por tutoriales y la base de sus éxitos, la base de sentirse querido, nosotros nos sentíamos queridos y aceptados porque papá y mamá nos decían, mira, sos valioso, sos bonito, te quiero, sos mi rey, sos mi princesa. Eso nos da autoestima a nosotros. Pero a los centennials, su éxito se basa en los likes. Ese signo poderoso que puede levantar o hacer fracasar un centennial. Entonces, como ellos pasan más tiempo conectados, pasan más tiempo, tienen más riesgo de estas nuevas adicciones, porque ellos, es el mundo de ellos. Empezamos a ver que esta nueva era tecnológica, tenemos una multioferta tan variada, atractiva, interesante, que no puede estar exenta de problemas. Netflix, no dormite, o de repente me fui toda la noche y llego desvelado porque es que estaba buena la serie, y el siguiente capítulo, el siguiente capítulo, el siguiente capítulo. Y si nos pasa a nosotros, imagínense a nuestros hijos en formación, pues, porque esta era tecnológica nos llama a estar 24 horas ahí conectados. Cualquier actividad gratificante para el ser humano es potencialmente adictiva. Pero para que nosotros hablemos de una adicción, tenemos que hablar cuando haya problemas de desaprobación social, de que ya no te miro porque estás con ese celular, es que bajaste las notas por estar con videollamadas, es que ya no presentar los informes por estar en videojuegos. Ahí se vuelve una adicción. Porque la conducta se volvió un problema. Esta era informática también ha influenciado la cultura. Vivimos en una época del materialismo y el consumismo. Si ustedes se acuerdan, cuando salieron los primeros celulares, pues si usted le da un celular a una persona mayor, las personas mayores están acostumbradas a reparar las cosas. Y entonces ustedes le miran el celular a alguien mayor y si le sacó un poquito, ahí lleva un tapecito. Y se acuerdan de los análogos que tenían una antenita y cuando se caía la antenita ya andaba un clip pegado con cinta aislante, porque teníamos la conciencia de que las cosas se reparaban. Ahora no reparamos cosas, ahora cambiamos cosas. Y cambiamos cosas cuando a veces no necesitamos cambiar cosas. Y entonces ustedes miran que viene Apple y dice, 2 meses sale el nuevo iPhone, y hay gente que
se está en tiendas de campaña días antes para ser el primero en tener el nuevo iPhone. Aunque tienen el iPhone anterior que salió 8 meses antes y que la única diferencia es que uno era negro y el otro era rojo. Y uno tenía la identificación vertical y la otra la tiene horizontal. Que no cambian mucho. Pero tenemos que tener el último iPhone, porque eso es un signo de que nos va bien. Y entonces la cultura nos empieza a presionar. Y entonces los adolescentes los hacen estar sometidos a avalanchas de presiones mayores de las que teníamos nosotros. Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, que los problemas de la alimentación, la anorexia y la bulimia, hacen su pico en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es que al adolescente es que le decimos tenés que ser así, tenés que ser chiquito, tenés que ser flaquito. Yo me acuerdo, en mis épocas había small, medium y large, pero ahora empezamos a ver tallas más chiquitas. Y empezamos a ver small, extra petit, pedacito de gente, 2 moléculas de persona. Y a veces queremos que nuestros adolescentes entren ahí. Y hay adolescentes que son grandes, pues, y que no van a entrar ahí. O sea, ustedes me pueden poner a agua y medio pancito 10 años y yo no voy a entrar en una talla chiquita, pues. Pero la sociedad nos presiona esas cosas y nuestros adolescentes se sienten presionados. Y para encajar, yo tengo que cumplir con esas cosas. Tenemos un culto a lo superficial, a lo material, a la imagen, que no es nuevo, que siempre lo hemos tenido, pero que ahora hay más presión porque hay más gente viéndonos. Antes me miraban mis 30 compañeros del colegio, pero ahora me miran las 5.000 personas del Facebook, las 2.000 personas del Instagram. Entonces me siento más presionado, me siento más vigilado. Los sufrimientos, que es algo necesario en la vida, como el duelo por las pérdidas, que requieren de una introspección, ya no me gustan. Vivimos en una sociedad donde no queremos hacer el esfuerzo, queremos el camino fácil. Y eso no es algo propio de los centennials, pues. O sea, si a mí me hubieran dicho, mire doctor, en vez de los 11 años para psiquiatría, le damos un cursito light de 2 años, me voy por él. O sea, no es algo propio de ellos. Pero ahora la sociedad nos permite más trucos. Y la tecnología nos permite más trucos también. Predomina la relación con los objetos y no entre sujetos. Mis amigos eran personas. El primer amigo de mi hijo es uno de estos, porque por acá pasa todo. Por acá pasan las redes sociales, por aquí pasa el correo, por aquí pasan las tareas. Y entonces voy haciendo relaciones con objetos. Me voy deshumanizando, me voy alejando de la esencia de la persona. Y entonces voy viendo conductas observables que corresponden a estos cuadros psicopatológicos. Por ejemplo, la actuación. O sea, el adolescente actúa de un solo, no piensa, no reflexiona. Se enoja y tira la puerta. Y al ratito, mamá, discúlpame, papá, discúlpame. ¿Por qué? Me llevan a la actuación, a la transgresión, a la relativización de los valores. Es que esto es bueno o es malo, depende. Y entonces vamos haciendo una moral a la carta, una moral ajustada a cada persona. Donde empezamos a ver en las redes que se empiezan a cambiar un montón de nombres, pues. Ahora le decimos familia a casi cualquier cosa. Ahora nos ponemos a pelear por el derecho de que se case el perro con la lora. Y entonces empezamos a relativizar las cosas. Las adicciones
juegan un papel porque nos permiten una obtención instantánea del placer. O sea, si es que drogarse es rico, si no, no fuera adicción, porque se basa en el principio del placer. Por ejemplo, ustedes ya han escuchado a sus muchachos acerca de una nueva adicción que hay, la patasteadicción. ¿La han escuchado? Porque el pataste no es rico, nadie se vuelve adicto al pataste. Se basa en el principio del placer, y entonces esa obtención del placer instantáneo es lo que andamos buscando. La violencia, porque vamos deshumanizando a las personas. ¿Por qué nos hemos vuelto una sociedad tan violenta? Porque dejamos de compartir con los individuos y empezamos a pensar que las personas son cualquier cosa, que son como el celular, descartables, que puedo cambiar, que no importa. Y también contribuyen al aislamiento, porque entonces yo hago lo que yo quiero, me olvido de mis responsabilidades como padre, como hijo, como hermano, entonces yo hago lo que quiero. Y entonces sentarme a la mesa, ¿para qué? Si yo puedo comer en el cuarto haciendo lo que yo quiera. Sentarme en la sala, ¿para qué? Si yo puedo estar en el cuarto viendo Netflix en la serie que yo quiero. Y no les pasa solo a ellos, nos pasa a los grandes, pues. Y empezamos a ver matrimonios que dejan de ser matrimonios y lo único que se vuelven son dos personas interesadas en graduar sus hijos, y después de graduar los hijos, ¿qué? Ahí empezamos a ver picos de divorcio cuando los hijos se van, porque ya no hay un plan en común, pues ya no hay razón por la cual sigamos juntos. Y empezamos a apartarnos, no, es que lo que él mira no me gusta, entonces él en un tele y yo en otro tele. Entonces la tecnología también nos va aislando de manera personal y nos permite ponernos en contacto con diferentes personas afuera. Entonces, para que entendamos las nuevas adicciones, tenemos que entender cómo viene ese concepto de adicción. El concepto de adicción viene del latín addictus, que era el término que se daba en la antigua Roma a una persona que no podía pagar. Entonces, por ejemplo, venía la doctora Cherry y me prestaba una fuerte cantidad de dinero, y yo no le podía, y hacía yo un plan de pago con ella, pero yo no le podía pagar porque no quería, porque no podía. Entonces, cuando yo me volví insolvente, me convertía en adictus, me convertía en esclavo de esa persona, y con mi trabajo yo iba a pagar, y una vez que yo pagaba, recuperaba la libertad. Entonces, de ahí viene ese concepto de adicción, de volverse esclavo de algo. ¿Y cuáles son las características del esclavo? Que no tiene voluntad, que no tiene poder de decisión, que no tiene voz propia, que no tiene derechos, que no importa. Bueno, esas son las cosas que nos pasan cuando nos volvemos adictos a algo. Y entonces hemos visto que los cerebros de las personas que tienen una predisposición, o sea, una inclinación, va a ser más fácil para ellos volverse adictos, no son iguales que los cerebros de las personas que no son adictas. Las personas nacen con una inclinación que les facilita volverse adictos. No todos ellos se van a volver adictos, pero para ellos va a ser más fácil llevarse una adicción. Y estas características son, por ejemplo, una patológica tendencia a la búsqueda del placer. A todos nos gusta el placer. Nadie vino a este mundo a sufrir. Vinimos a buscar el placer, la alegría, la felicidad, el gozo. Pero hay personas que son totalmente intolerantes a no estar recibiendo placer en ese momento. Y lo vemos con algunos muchachos.
venimos de viaje, venimos de juegos, venimos de esto, venimos lo otro, y viene en el viaje de regreso en el carro, ay no, qué aburrido esto. No he hecho nada, nunca hago nada que me gusta. Porque hay una patológica búsqueda de placer, ahí quiero estar en placer 24/7. También estos cerebros tienen una normalidad en que tienen mayores transportadores dopaminérgicos. La dopamina es la sustancia química que tiene que ver con la sensación de placer. Aquella actividad que ustedes consideran placentera, hacer ejercicio, comer algo rico, ver una película, la meditación, rezar el rosario, aquellas cosas que nosotros consideramos que nos pueden dar placer, en el cerebro significa dopamina. A eso le llamamos placer de una manera química. Y entonces, como estas personas tienen mayor capacidad de movilizar la dopamina, sienten más placer, por eso a lo que son adictos, que el resto. Entonces ellos experimentan exponencialmente más fuerte la sensación de placer. Y entonces, como ellos sienten más placer que el resto, ellos necesitan más placer que el resto, porque están acostumbrados a esos niveles altos de dopamina. Por lo tanto, van a necesitar nuevos estímulos para experimentarlo constantemente. ¿Alguna vez ustedes han jugado un videojuego? De esos que tienen sus muchachos en el Play o en el Xbox. Si ustedes miran un videojuego, está formado por multiniveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 10.000. Y el nivel, entre un nivel y otro, no cambia mucho. Pero ¿por qué los hacemos multinivel? ¿Por qué no solo una? Si el juego es de llegar de aquí hasta acá, ¿por qué no es una sola carrera de ir? No, si no quedamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. Porque en cada nivel, cuando yo termino un nivel chiquitito, hay un reforzador positivo. Entonces salen globos, o le dicen que eres campeón, que eres lo mejor, que eres bueno. Entonces, ese reforzador positivo produce dopamina en mi cerebro. Y esa dopamina en mi cerebro me sirve para sentir placer, pero también me sirve para concentrarme en ese juego. Entonces es el truco de los videojuegos. Por eso es que los deportes norteamericanos, por ejemplo, la diferencia entre el fútbol americano y el fútbol soccer. El fútbol soccer son 45 minutos corridos. Y en el fútbol americano es avanzar 10 yardas y hay una pausa. ¿Por qué? Porque en la pausa le pongo un comercial. Entonces tienen mayor mercadeo ese tipo de deportes que los deportes que son largos. Y ese es el mismo principio de los videojuegos, que tienen reforzadores positivos, y entre más reforzador positivo tiene un juego, mayor es la capacidad de adicción. Entonces, cuando un cerebro de un adicto consume, y por consumir es o uso la sustancia o estoy en la situación en la que yo estoy adicto, entonces ¿qué ocurre? Dopamina aumenta, serotonina aumenta, norepinefrina aumenta, acetilcolina aumenta y GABA aumenta. Estas son sustancias químicas del cerebro. ¿Cómo se traduce eso? Dopamina aumenta significa placer. Serotonina aumentada significa alegría y felicidad. Norepinefrina aumentada significa más energía. Acetilcolina aumentada significa pensamiento recurrente en eso que estoy haciendo. Y el GABA aumentado, el GABA da una sensación de paz y tranquilidad. Eso es lo que siente un adicto cada vez que hace o consume aquello a lo que es adicto. Entonces, si ustedes entienden este combo neuroquímico de las adicciones, se van a dar cuenta por qué es tan fácil caer en las adicciones. Porque la sensación inmediata es rica. Placer, alegría, energía, pensamiento y paz y tranquilidad. ¿Quién no quiere sentir eso?
Por eso es que es tan fácil caer en las adicciones, porque el combo es rico. ¿Cuál es el problema de las adicciones? El precio que pago por las adicciones. Pero cuando yo me doy cuenta del precio que tengo que pagar, probablemente ya estoy yo metido en la adicción y es bien difícil salir de eso. Entonces, el Internet constituye una tecnología que ha impactado especialmente a las personas jóvenes y les ha proporcionado muchos beneficios. O sea, no es venir a hablar mal de la tecnología es fabulosa. El abuso de la tecnología es lo malo. Como todo en la vida, hay cosas muy buenas que llevadas al extremo se vuelven malas. Hasta la cercanía con Dios llevada al extremo se vuelve fanatismo. Algo tan bueno. Imagínense ustedes y solo rezando, y el resto, y el trabajo, y sus hijos, y su familia. O sea, nosotros debemos encontrar balances. La tecnología es buena, el problema es el abuso de la tecnología. Pero algunas personas llegan a estar obsesionadas y ese es el problema. Me vuelvo esclavo de la Internet. Me vuelvo adictus de la Internet. Y entonces, para que yo hable de adicción, deben ocurrir dos cosas. Yo debo identificar dos cosas que me indican que yo estoy en adicción. Uno, la pérdida de control. Mi papá me dijo que sí puedo usar la consola, pero solo la puedo usar 1 hora y que la puedo utilizar después de hacer mi tarea. No, pero es que la voy a usar primero y ya no es 1 hora, son 4 horas. Y entonces solo hice una de las 5 tareas. Ahí perdí el control. Eso me indica, eso es una lucecita roja que me indica, esto puede ser adicción. Y lo otro, la dependencia. Y la dependencia se entiende como la necesidad subjetiva de realizar forzosamente la conducta. Es que yo no puedo estar sin el celular. ¿Cuánta crisis hay en una casa cuando apagan el router, cuando apagan el wifi? Ahí pueden. Yo no puedo estar, es que yo no puedo vivir si no estoy conectado. Y hay una lucecita roja que me está diciendo que esto no es normal. Entonces, como en cualquier adicción, las conductas adictivas a las nuevas tecnologías son controladas inicialmente por reforzadores positivos, como yo les decía, estar conectado a Internet, la utilidad que produce el estar conectado a Internet, que hago mis tareas, que mamá, es que yo no puedo estar sin el celular porque es que de ahí me mandan de la plataforma las tareas. Sí, pero los maestros no es que les mandan cada 10 segundos un mensaje pues con las tareas. Y entonces ahí me baso para esconderme, ¿no? Es que con la computadora hago la tarea. Pero eso es la excusa solo para tener la computadora de frente, pero ¿y qué están viendo? Y terminan después siendo controlados por reforzadores negativos. Tengo que estar conectado para librarme del malestar o de la tensión emocional. Si no tengo la tecnología, me siento mal. Lo peor que puede hacer para unas vacaciones, o sea, mira, nos vamos a ir de viaje, pero hay wifi. Voy a estar conectado, hay luz. O sea, es bien raro el muchacho que nosotros lo vamos a invitar, mira, nos vamos a ir a un lugar donde no hay luz, donde vas a ver las estrellas, donde vas a ver la naturaleza. ¿Y para qué si ahí en Animal Planet sale de todo? En el caso de los adolescentes, las conductas adictivas en este ámbito pueden ponerse de manifiesto cuando la tecnología pasa de ser un medio a convertirse en un fin. Por ejemplo, cuando un adolescente siente la obsesión enfermiza de disponer siempre de un móvil de última generación, porque tiene que tener el último iPhone. Si el 10 trabaja bien, y el 9 trabaja bien, y el 8 trabaja bien. Y entre más números le vamos bajando, mayor crisis es la del adolescente. Hablando de la adicción al Internet, el uso excesivo de Internet interfiere negativamente con la rutina de sueño saludable.
Nuestros niños necesitan 8 horas de sueño, porque su cerebro todavía se está formando, todavía estamos haciendo nuevas conexiones. Entonces, restarle tiempo para hacer conexiones es restarle la capacidad al adolescente para que siga creciendo su capacidad intelectual. Y yo no sé si les ha pasado, miren, hagan la prueba, pónganse, bajen un jueguito, pero solo para hacer la prueba, cuidadito se enganchan ahí. Pónganse a jugar un juego y traten de apagar el celular y dormirse inmediatamente. No, si es que el celular, es que el cerebro termina activado después de eso. Entonces es mentira que nuestro adolescente va a venir, va a apagar la consola y se va a dormir. No, va a pasar un tiempo de media hora, 45 minutos en que las revoluciones del cerebro van bajando hasta llegar a sueño. Entonces esos minutitos que nos pelean, no es cierto que funcione así, que solo apago la consola y apago el cerebro. No funciona así. Entonces, ¿por qué los adolescentes tienen estos riesgos? ¿Qué los motiva? Aumentan la seguridad en sí mismos, alivian tensiones, crean lazos y vínculos, capacidad para comunicarse, experimentar nuevas sensaciones, presión de grupo. ¿Cuándo son nuestros adolescentes? ¿Cuándo tienen nuestros adolescentes mayor riesgo? Cuando su familia no les está brindando la paz y la tranquilidad que deberíamos de darle. ¿Dónde se debería de aumentar la seguridad en sí mismo? En casa. Pero si en casa lo único que le tenemos para nuestro adolescente es que sos malo, es que sos haragán, es que qué barbaridad, es que mejor te hubiera dejado en el río chiquito cuando te perdiste, ahí no te hubiera recuperado. Cuando lo único que tenemos para nuestros adolescentes son palabras feas, esto se vuelve tentador. Que en el videojuego me estén diciendo que soy campeón, que soy ágil, que soy importante. Entonces mejor el videojuego que mi familia, pues. Para aliviar tensiones. Cuando llego y le digo a mi papá o a mi mamá, fíjate que quiero hablar contigo, o quiero contarte algo. No, espérate, ahorita no. Entonces, ¿cuándo van a hablar con nosotros? ¿Quién va a aliviar las tensiones si no nosotros? Crear lazos, vínculos, pares y grupos. Y ustedes están viendo, oíme, y es que vos no tenés amigos. No, si tengo como 300 amigos. Mira, tengo 20 amigos en Japón, tengo 20 amigos en Inglaterra, tengo 8 amigos en Dinamarca, tengo 4 amigos en España, y todos nos conectamos a jugar. Y entonces voy relativizando, pues, porque ahora le digo amigo a alguien que no conozco, que nunca he visto, que lo único que es que lleva el carrito a la par del mío, atropellando gente. No son los nuevos conceptos de amistad. Capacidad para comunicarse, todo pasa a través de las redes sociales. Perdemos esa capacidad y vemos que muchos de nuestros muchachos, cuando tienen que enfrentarse a situaciones sociales reales, empiezan a tambalear, empiezan a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienen la práctica, porque nunca han hablado, porque nunca se han expresado. Entonces ahí pierdo la capacidad para comunicarme. Experimento nuevas sensaciones. Nuevas sensaciones que no me permiten en casa. Juegos de atropellar, juegos de matar, juegos de robar, juegos de escaparse de prisiones. Entonces me voy permitiendo en la manera virtual cosas que yo sé que no son correctas y que en casa no me permiten. O la presión del grupo. Es que tenés que tener el mejor celular. Es que tenés que tener la última consola. No tenés FIFA 2020, no, hombre. 2019 es viejísima. Entonces, ¿cuáles son las nuevas adicciones? Las nuevas adicciones es abuso en internet, en redes sociales, en videojuegos y cibersexo, romances virtuales.
pero es abuso en. No es que van a llegar a su casa a decirle no más celular, no más, porque se infartan además. No, lo que queremos no es satanizar la tecnología. Lo que queremos es que haya un balance en todas las cosas que debería de tener, de cultivar nuestros adolescentes. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando la actividad que tenemos una duda, ¿será que está abusando? Esto se estará volviendo un problema, pasa a ser el centro prioritario para la persona. Ya no quiere platicar porque está jugando, ya no quiere ver tele porque está platicando, ya no quiere salir a la iglesia porque está jugando, ya no quiere ir al cumpleaños porque está jugando. Ahí empiezan a salir lucecitas rojas. El aislamiento del resto de la familia ya no lo vemos. Y solo lo podemos ver porque abrimos la puerta y un ratito porque nos corren. Los cambios en el sueño y la alimentación. O sea, los cuartos de ellos y ellas se vuelven su casa, pues solo eso ocupan. Solo eso. De vez en cuando el baño. Pero de ahí solo es su cuarto, solo ahí deambulan. Utilizan la mentira para disminuir su consumo. Bueno, a las 9, a las 10 de la noche te acostás. Sí, papá. Y de repente ustedes se levantan y miran que está, y al día siguiente, oíme, y te oí tarde, ¿no? A las 10 está roncando, está. Entonces nos empiezan a mentir para disminuir el hecho de que están abusando. Y entonces se vuelven irritables, huraños. ¿Por qué? Porque no duermen. Y no hay peor cosa en el carácter de un adolescente que un adolescente desvelado. Eso es grave. Eso es un factor de riesgo para mortandad de los padres. Tener un adolescente desvelado. Se vuelven, andan de malas pulgas, pues. Factores de riesgo. A nivel social, que el mensaje de la sociedad es la búsqueda de placer. Todos nuestros anuncios, todas las cosas que vemos es buscar placer, no compromiso, no obligaciones. Los adolescentes quieren todos los derechos sin ninguna obligación. Huyen al dolor. Factores de riesgo que podemos encontrar en la familia, como la falta de comunicación, como que solo señalen lo malo, como que solo regañemos. O sea, si yo quiero que mi adolescente deje de estar encerrado, entonces yo le tengo que ofrecer algo bueno, pues. Pero decirle, mira, deja de hacer eso para que yo te esté fregando y maltratando, no es una oferta bonita, pues. Entonces yo le tengo que dar algo tentador al adolescente. Un ambiente bonito, un ambiente agradable, un ambiente dispuesto a oír las necesidades. No es que lo voy a complacer en todo, pero le tengo que dar algo para, como enganche de que deje eso que le gusta a él. O a nivel personal, tener una baja autoestima, sufrir de inseguridad, ser muy impulsivo, tener falta de habilidades sociales, incapacidad para expresar las emociones. ¿Por qué? Porque de manera virtual es más fácil. Es más fácil poner 2 caritas con corazoncito a decir te amo. Es más fácil poner 2 corazoncitos quebrados y 4 caritas llorando a expresar tristeza y frustración. Entonces nos vamos por la parte más fácil, y entonces todas estas cosas, como son más fáciles repararlas de manera virtual, me hace que el adolescente busque esas maneras de escape. Kimberly Young, este es uno de los que más ha estudiado el tema de adicciones, decía que cuando había una preocupación excesiva por internet, una necesidad de aumentar el tiempo conectado, la presencia de irritabilidad o depresión, que cuando se restringe el uso de internet habían fuertes problemas emocionales, cuando tenía que permanecer conectado más que lo que inicialmente habíamos programado, que cuando el trabajo y las relaciones sociales hay riesgo por el uso excesivo, o que las personas van a mentir sobre el número de horas online. Ahí puedo establecer criterios, y así es como aparecen los criterios
y se empiezan a hablar de estas nuevas adicciones. Entonces, ¿qué hago? Porque la teoría sin planes no sirve. ¿Qué hago? Primero, hagamos los planes de manejo, deben ser planes conjuntos. Si hay algo que detestan nuestros centennials, es que les demos órdenes. Entonces dejémoslos pues, dejémoslos que ellos vayan haciendo sus propios planes de cuánto tiempo deberían de utilizar las redes y nosotros verifiquémoslo. Claro, no es que les vamos a dar absoluta libertad, pero hagamos planes conjuntos pues donde ellos se sientan participantes y no piensen que solo es una imposición de la autoridad. Proponer nuevas actividades que les resulten de interés. Y es lo que le decía, no, apagar la consola. Y entonces llegan al cuarto de ustedes y ustedes dormidos o ustedes viendo tele. Ah, mira qué bonito, fíjate que hay un documental de la Primera Guerra Mundial, vení, tal vez te interesa. No, eso no le va a interesar. Entonces tenemos que hacer algo que lo atraiga, pues. O sea, queremos que deje de comer algo rico y le damos solo verduritas cocidas y solo pasadas por agua y ni siquiera un poquito de sal, está difícil la cosa, pues. Utilizar los videojuegos no son malos, pero debería de ser el premio por la correcta realización de sus tareas escolares, demostrándole que primero hago la obligación y de ahí tengo el premio. Yo les digo a los papás, cuando me llegan, miren, su adolescente antes era un celular con línea y ahora es un celular prepago. Quedan viendo los papás así como extrañados. Miren, cuando ustedes tienen un celular con línea, significa que la compañía confía en ustedes y entonces les va a dar el servicio porque al final de mes ustedes van a ir a pagar. Eso era antes. Sus adolescentes confiaban en ellos, entonces primero les daban el premio y después tenían la obligación. No, ahora son celulares prepago. ¿Y qué es un celular prepago? Yo no confío en ti, primero ponerle saldo y después hablar. Entonces un adolescente tiene primero que ganarse el premio y después recibirlo, porque los adolescentes son muy hábiles. No, mira, ya vas a ver que voy a sacar buenas notas, entonces déjame jugar y cuando vengan las notas. No, eso es la primera vez, ya la segunda vez no. Ahora primero hacer tus tareas y cuando vean las notas obtener el premio. Entonces lo voy utilizando como un premio, que no es malo, pero es lo que te vas a ganar con tu esfuerzo. Y predeterminar el tiempo de juego y no sobrepasarlo. ¿Y quién creen ustedes que debe monitorizar el tiempo de uso de los videojuegos? ¿Los muchachos? No, tenemos que ser nosotros. Gracias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener la voluntad y el tiempo para ir a ver que eso se cumpla. Me decía un papá, doctor, es que yo no entiendo, yo le doy órdenes y no las sigue. Y usted va a la escuela, le decía, no doctor, yo jamás he ido a la escuela a traer notas. Y está enojado porque ha aplazado en todo. ¿Y cómo no va a ser si el papá nunca pasa pendiente? No es que yo le he dicho que se tiene que poner las pilas. Son adolescentes, no son adultos chiquitos. Los adolescentes no piensan como adultos. Entonces, si yo doy una norma, yo debo de tener el tiempo y la constancia para ir a verificar esa norma. Si no, no va a funcionar. Planificar el tiempo de estudio y el tiempo que se va a dedicar a los juegos. ¿Qué horario? No es que el fin de semana, mira, aquí quiero jugar un poquito más, perfecto, pues levántate un poquito más temprano y estudias. Terminas tus tareas y jugar. Nadie te va a molestar. Permitámosle que ellos se ganen esas cosas.
descansar 15 minutos de cada hora de un juego para que no se produzca fatiga visual, porque la otra parte es el daño que reciben los ojos. Utilizar juegos apropiados para la edad del usuario. ¿Quiénes de ustedes que tienen hijos menores de 12 años han chequeado si los videojuegos que tienen la edad apropiada para eso? Eso es importante. Ay, no, papá, es que esos son los juegos aburridos. Espérate, pues, crecer un poquito más. No utilizarlos si está muy cansado y parar de inmediato, reducir el tiempo empleado en los mismos en caso de observarse comportamientos agresivos. La educación debe ser una educación en positivo, no una educación en negativo. Yo no voy a castigar lo malo, no, yo voy a premiar lo bueno. Y entonces los papás se empiezan a enojar conmigo cuando yo empiezo a dar esos consejos, porque me dice: doctor, pero lo que estoy haciendo yo es comprando a mi adolescente. ¿Cómo es que yo le voy a dar un premio porque haga las cosas que tiene que hacer? Si es que así funciona la vida. ¿Qué pasa si ustedes trabajan? ¿Qué reciben ustedes a fin de mes si se han portado bien? Un premio, no les pagan, pues. Si eso es lo mismo, ¿qué le vamos a decir al adolescente? Se porta bien, recibe un premio. Lo que pasa es que tenemos que cuidar los premios, porque si nos vamos muy alto, el premio de la semana es un videojuego, el premio del mes va a ser una nueva consola, el premio del semestre va a ser un nuevo iPhone, y a final de año me lo tengo que llevar por Europa. Entonces yo tengo que cuidar también los premios. Con la dependencia del celular ha aparecido este término que se llama nomofobia, en inglés no mobile phobia. Y es el miedo que tienen las personas cuando no andan celular. Y es que hay personas que se sienten desnudas, prefieren salir sin ropa, pero no sin el celular. Hasta camino raro, porque ya el cuerpo ya sabe lo que pesan los dos celulares, y entonces ya cuando ando en el celular ya ando como de lado, así como que el ritmo ando mal ahí. Porque me voy acostumbrando. Y hay gente que de verdad tiene miedo de que dejó su celular, de que no está conectado. La adicción al celular, ¿qué nos hace? El aislamiento de los demás y la soledad, alteraciones en el estado de ánimo, comportamientos compulsivos, problemas de comunicación, problemas con el lenguaje. Porque la importancia con un celular es la rapidez de nuestros deditos, y a veces perdemos destrezas vocales. Porque no hacemos toda la idea, porque los emojis nos salvan. En vez de decir todo el sentimiento, que yo no le pongo una carita que más por ahí se podría ir. Entonces pierdo yo las destrezas de comunicación. El problema de los celulares también es el peligro de hacer contactos con personas que puedan traer consecuencias negativas. ¿Se acuerdan ustedes creo que el año pasado, es que se estaba haciendo ciberbullying, que le mandaban un mensaje a los adolescentes y de ahí, si contestaban el mensaje, los enganchaban de que ya te conocemos, que tenemos fotos tuyas? Y a muchos muchachos, creo que en Honduras no ocurrió, pero sí en otros países, los llevaron hasta el suicidio del ciberbullying, pues. Porque ahí yo no sé quién está al otro lado. Y nuestros adolescentes son bien confiados. Cuando revisamos las redes sociales, ¿y ese quién es? Ah, saber. Es que me dio invitación y yo lo dejé entrar. Por eso es que no dejamos a los adolescentes al mando de la casa, porque deja pasar a todo el mundo. Así son con sus redes sociales. El comportamiento adictivo los hace ser muy sensibles a los juicios, a las valoraciones de los demás. Porque mi seguridad está en base a lo que opina el resto. ¿Y tú qué opinas? No, yo no sé. Entonces necesito que me estén diciendo like. Porque yo no crecí, yo no hice mi propia autoestima y dependo de lo que me dicen los demás. Se puede llegar al fracaso escolar o la agresividad, y en los casos más graves, como toda adicción, se puede llegar hasta robar y mentir con tal de pasar en su adicción. El cibersexo
otra de las cosas que miramos ahora en nuestros adolescentes, y es la búsqueda de estimulación o excitación sexual a través de la conexión online, a través de vida virtual. Y entonces se basa en mensajes eróticos, en videos, en mandar fotos, en mandar desnudos o en estar viendo animaciones de tipo sexual. Y entonces también me va haciendo disfuncional porque pierdo la parte bonita del amor. O sea, algún momento voy a llegar en mi vida en lo que yo voy a poder tener relaciones sexuales. Sí, la sexualidad es bonita, es linda, pero va acompañada de un montón de cosas, de amor, de ternura, de cariño, de comprensión, de sentirme bonito, de sentirme querido, de sentirme amado, de sentirme deseado. No una foto. ¿Por qué me mandas una foto? A ver, es que quiero ver. Ahora las pruebas de amor son virtuales. Que mandarme una foto. Y el problema de esas fotos es que se viralizan, se vuelven masivas, intencional o no intencionalmente. Intencional cuando yo pido una foto con la intención de masificarla, o intencionalmente cuando me roban el celular y ahí estaba contenido privado de otras personas. Entonces empezamos a ver riesgos que sufren nuestros adolescentes. ¿Y cómo los adolescentes? El problema de los adolescentes es que ellos son el sol, y entonces todo el mundo gira alrededor de ellos. Entonces, si algo malo me pasa, significa que todo el universo se dio cuenta de que algo malo me pasó. Entonces, no hay algo más devastador para un adolescente que le suban una foto o que se den cuenta de algo privado de ellos. Son cosas devastadoras para nuestros adolescentes. Entonces, ya para ir terminando, ya los he de tener aburridos. Condiciones para una vida sin adicciones: practicar la sinceridad. Papá, mira, es que yo quiero, déjame. No nos podemos pasar de inflexibilidad. Tenemos que darle algún grado de libertad a nuestros adolescentes, nutrir el espíritu, cultivar la humanidad, rodearse de personas positivas de manera real. Y por eso, qué bonito que me hablaban de antes de empezar la charla, me hablaban de algunas actividades extracurriculares que tienen, deportes, karate. Esas cosas son importantes, pues, porque me permite salirme de este mundo virtual que a veces me absorbe, me chupa. Y esas cosas son importantes, pues. Poder hacer grupo, poder hacer compañeros, poder cultivar disciplinas. Eso es muy importante. Motivar el pensamiento creativo, aceptarse a sí mismo y superarse. Esa es la única manera de crecer, no la manera de cambiar el perfil y hacer otro carácter virtual. No, me acepto y lucho por cambiar. Acompañarse y pedir ayuda. Y aquí es importante cuando los papás nos unimos en los grados y empezamos a ver, mira, está pasando esto, está pasando lo otro, está pasando aquí. Problemas que muchas veces no nos vamos a dar cuenta a menos que nuestros padres, amigos, nos cuenten que están pasando cosas. Porque muchas veces el de nosotros no es el más comunicador del mundo. Desprenderse del pasado. O sea, si su adolescente cometió un error y ya lo castigaron y ya pasó la pena, olvídenlo. Pero eso de estarle... Pero es que mira, cuando estabas en primer grado, ¿te acordás que se te olvidó la mochila? O sea, no podemos estar torturando a nuestros adolescentes con el pasado. Reivindicarse consigo mismo, aceptarme, perdonarme, si he cometido errores. Sí, bueno, sigamos adelante, pues. Tener un proyecto de vida, eso es importante, porque tener un proyecto de vida me va a permitir decidir si las cosas que yo estoy haciendo me acercan o me alejan al proyecto de vida.
Y es importante motivar a los muchachos. Es que yo quiero lograr tal cosa en la vida. Ajá, y esto de los videojuegos, ¿en qué te ayuda? No es que yo quiero ser doctor, ¿y en qué te ayudan los videojuegos? No es que yo quiero ser ingeniero químico, ¿y en qué te ayudan los videojuegos? Estás en un videojuego de atropellar gente y escaparte de la policía, ¿y eso en qué te va a ayudar? Aprender a asumir riesgos. A veces tenemos miedo a vivir, mejorar las competencias personales, mantener las ilusiones. No podemos, si vamos a regañar a nuestro adolescente y merece un castigo, háganlo. Pero no lo insulten, no le borren la autoestima, no le borren las ilusiones, no le empiecen a decir, vos nunca vas a salir adelante, vos nunca vas a hacer nada en la vida, porque va a llegar un momento en donde el adolescente se lo va a creer. Y si yo no voy a hacer nada en la vida, ¿para qué voy a seguir estudiando si no voy a hacer nada en la vida? Emprender acciones, manejar la frustración, la disciplina como estilo de vida. Y acordémonos que nosotros educamos con el ejemplo. De nada sirve lo que decimos si lo que hacemos no va de acuerdo a lo que decimos. De nada les sirve que ustedes le digan a sus niños, es malo mentir, si cuando las anda buscando alguien, decirle que no estoy. Dice que no está. El ejemplo que vamos a dar es la herencia más importante que le podemos dar a nuestros adolescentes. Y entonces, en conclusión, ¿qué hago para no caer en adicciones? Vivir. Porque vivir es hacer un montón de cosas. Vivir no solo es hacer una sola cosa. Porque yo debo de tener un balance en las diferentes facetas de mi vida. Yo no soy solo una cosa. Y las adicciones me mueven a hacer una sola cosa. No es que sos el número uno en el juego tal. Y el resto de las cosas. Por ejemplo, yo soy católico, yo soy esposo, yo soy padre, yo soy hijo, yo soy amigo, yo soy primo, tengo familia, soy psiquiatra, soy maestro, tengo hobbies. Y entonces vivir es hacer un poquito de todo esto. No puedo renunciar a todo por una sola cosa. Porque el abuso es malo, sea en lo que sea. Entonces quieren que su adolescente no caiga en adicciones, anímenlo a vivir. Pero entonces démosle un ambiente bueno para que quiera vivir en ese ambiente. Porque muchas veces nuestros adolescentes se meten a este mundo virtual porque en la casa lo único que hay son pleitos, dolor, enojo, frustración y aquí es bonito pues. Entonces, si nosotros no queremos que se escapen con las adicciones, dejémoslos que vivan, pues. Pero démosle un ambiente bonito para que quieran vivir con nosotros. Si tienen alguna duda, muchas gracias. De actividades. Nosotros hemos tratado, pero realmente no como que no les parece interesante. Playas. Miren, no es fácil, sobre todo cuando yo empecé a darle las opciones al adolescente hasta que ya estaba adolescente. Esto lo empezamos a planear desde la infancia, pero sigan probando. Sigan robándole tiempo al mundo virtual, aunque se enoje, aunque proteste, aunque haga mala cara. Llévenlo, róbenselo, sigan, no se canse. Que en una de esas se va a ir acostumbrando, que en una de esas le va a ir haciendo el gustito. Otra de las cosas que funciona a veces cuando con nosotros no quiere hacer nada es buscar un compañerito que sea afín de él, que sí le guste algún tipo de actividades y entonces invitarlo. Entonces así a veces es más fácil
tal vez no que vaya a la playa solo con nosotros, pero de pronto nos ponemos de acuerdo con una familia amiga y llevamos a alguien que es afín con él y es más fácil invitarlo. Entonces, una de las cosas es esa, pues, ponerle a alguien que sea más afín a él para hacer ese tipo de actividades. Buenas tardes. Yo tengo la oportunidad de trabajar con niños y con jóvenes. Y en los niños, el aburrimiento suele traer creatividad con los niños. Pero en el adolescente, el aburrimiento está aburrido y ahí no hay para dónde. ¿Cómo canalizar el aburrimiento? O cómo hacer, pues, para porque, bueno, llega cierto sentimiento de impotencia cuando usted le da una gama de cosas que puede hacer, pero todo, absolutamente todo lo parece aburrido. ¿Cómo trata de ser? Mire, uno, no se frustre. Y dos, déjenlo que se frustre. O sea, no hay problema que tenga mala cara. No hay problema que esté todo arrugado. Pues, o sea, los adolescentes se desarrugan, no se preocupe. Entonces, a veces también pasa porque nosotros nos frustramos muy rápidamente con ver la mala cara del adolescente. No, háganse los locos, pues, y déjenlo. Que sufra, que se aburra, que se amargue. Porque tampoco podemos ser deberíamos de volver entretenedores permanentes de nuestros hijos, pues. Si se tienen que aburrir, que se aburran, no hay problema. No hay casos de adolescentes que se mueran por aburrimiento. Déjenlos que se aburran, déjenlos que se frustren un poquito y sigan tratando. A nivel de maestros es bien feo, pues, aquellos adolescentes. Y peor ahora que andan con hoodies que... Sí, pero no se frustre, o sea, usted no tiene la obligación de estar brincando con ellos todo el tiempo. Ellos deben de aprender que en la vida van a tener momentos de aburrimiento, pues. Por eso es que no les gusta hacer fila, por eso es que no les gusta ir al banco, por eso es que no les gusta ir a hacer mandados. Si eso es lo que toca, llévenlos y que se frustren y que aprendan que estar haciendo fila en el banco es aburrido. A lo mejor ahí se les ocurre que tienen que platicar un poquito con las otras personas, porque hacer mandados es aburrido, porque ir al súper es aburrido. Involucren las actividades, aunque vaya de mala cara. Eso sí, no lo regañen porque vaya de mala cara, porque el adolescente tiene derecho a ir de mala cara, pues, porque a veces es que nosotros somos bien exigentes. Queremos que saque la basura y que vaya brincando de alegría y cantando porque saque la basura. Hombre, denle gracias a Dios que sacó la basura y que vaya con cara de chupón, deje, no hay problema. Dos. Buenas tardes. Quisiera consultarle porque yo entiendo de que en mi casa como un transporte, digo yo, porque la edad cronológica de mi hijo es 11, pero mentalmente tiene una edad de 17 y 18 y a veces se convierte en adolescente y a veces en niño. ¿Cómo me aconsejaría a veces cómo orientarlo? Porque a veces la verdad no tengo la idea de cómo hacerlo, porque por eso le digo que eso es un transporte, porque a veces es niño y a veces es el adolescente y hay cosas que adolescentes que lo hago como adolescente se comporta como niño o viceversa. Bueno, en primer lugar, mucha paciencia, ¿verdad? Porque es que eso es precisamente la crisis del adolescente. El problema del adolescente es que no es ni chicha ni limonada, pues. Ellos son limonada cuando les conviene ser limonada y son chicha cuando les conviene ser chicha. Entonces, bueno, él quiere ser adulto, bueno, pero las cosas del adulto van, o sea, van acompañados. Si yo quiero hacer algo como adulto, entonces lo voy a tratar como adulto y voy a asumir las responsabilidades del adulto. Y si no quiere la responsabilidad, entonces lo voy a tratar como niño. Entonces es de alguna manera, él se va a ir ubicando solito hasta qué tanta responsabilidad quiere por hacer las cosas que quiere, o mejor me escapo un poquito de responsabilidad, pero que no me den tanto permiso. Y como le digo, mucha paciencia, no es fácil. El gran problema de los hijos
Y es que es culpa de ellos que nosotros cometamos errores, es que no traen manual del usuario, pues. O sea, son ellos los que vienen incompletos. No hay ningún libro que me diga, así como el celular, usted aprieta esto y va a pasar esto, usted aprieta esta aplicación y le da clic aquí, le pone a la pantalla y la mueve y brilla más o brilla menos. Los hijos no traen eso. Entonces es válido que a veces nos equivocamos en el camino y no se sienta mal por eso. Entonces ahí es hablar con él y decirle, bueno, ¿cómo querés que te trate? Si te doy esto, entonces las obligaciones son estas y estas y estas. Y si te trato así, podés tener esto y esto. Y entonces él solito se va a ir ubicando donde le convenga más a él, pero asumiendo las responsabilidades que van con cada cosa que él va a querer ir haciendo. Buenas tardes. Doctor, muchas gracias por la explicación, ha estado muy bien. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que la escuela como tal, nosotros tenemos 3 hijos, 2 uno ya salió, 2 están actualmente y hay demasiadas tareas. Los hipotes no alcanzan a terminar las tareas por el tiempo, entonces hay mucha ansiedad. Nosotros nos ha tocado pagar psicólogos porque la cipota le pega feo, ¿verdad? Porque demasiada ansiedad. Y hemos tenido ese problema y con mi señora pues el pleito ha sido que ella le permite mucho el celular y yo pues le digo que no, o sea, hacer un balance, ¿verdad? Y por una pregunta aprovechando aquí para Lourdes, ya viene esa pandemia, coronavirus, y hemos visto que la escuela adolece de un sistema de cómo tratar eso, porque eso viene, ¿verdad? Ya lo vivimos ahorita con el dengue, hubo un problema aquí en la escuela y hay un mal manejo de la cuarentena. Entonces esto es para que reflexionen y que aquí estamos todos juntos, que le busquemos solución a la cosa, porque aquí se hablan muchas cosas bonitas, pero ahí atrás los padres de familia ya, mira, que tal cosa falla, pero no la dicen acá. Así que, por favor, los que tienen que decir algo, que lo digan acá, si no, mejor nos callamos, ¿verdad? Gracias. Mire, en primer lugar, con su situación, el primer paso es que usted y su esposa se pongan de acuerdo de cuáles son las normas. Porque si no, los hijos son bien hábiles y empiezan. Sí, este da más permiso para este da más permiso para este da más plata para esto, este da más plata para lo otro. Los niños son bien hábiles. Y el problema es que va a terminar uno siendo el malo de la película. Y entonces, lo primero que hay que hacer entre los papás es ponerse de acuerdo. Esta es la regla. Y sentarse con el niño, los dos papás, y decirle, esta es la regla. No es la regla que yo pongo, no es la regla que tu mamá pone, esta es la regla. Y los dos estamos dispuestos a que se cumpla esa regla. Eso es lo primero, ¿verdad? En lo otro, es acercarse con los maestros, porque el problema a veces es falta de coordinación, porque hay días muy cargados y días donde no hay tareas. Entonces es acercarse un poquito a los maestros, tratar de mejorar un poquito la coordinación y que los maestros planifiquen más sus tareas, que haya una totalidad de las tareas para que sepamos que todos los días van a tener más o menos la misma carga. Y eso ocurre en todas las escuelas, pues, o sea, que hay días que son tienen extra carga y mi hijo se acuesta a la 1 de la mañana y el otro día llegué temprano y ya estaba jugando, no, y me dejaron tarea. Y él se había acostado a la 1 y al día siguiente, o sea, son cosas que sí se pueden mejorar y qué bueno que lo menciona, porque cuando lo menciona es una oportunidad para que podamos hablar y ver cómo se organizan esas cosas. Con lo otro de las epidemias, yo creo que aquí es importante también la responsabilidad de los papás. Si yo tengo a mi hijo con una enfermedad infecto-contagiosa, no lo maten. Miren, la escuela, yo hablaba eso con su directora, está en la mejor disposición de entender que un niño está enfermo y que no lo mandaron porque tenía gripe, porque tenía dengue, porque tenía conjuntivitis viral. Porque si lo mandan, lo único que van a hacer es que se enferme el resto, pues. Y entonces, de ella misma, se me había olvidado, de ella misma me había pedido eso, de que cómo manejábamos eso. Bueno,
reiterar que la escuela tiene la mejor disposición de que si hay un niño enfermo, se le van a dar sus tareas, se le va a dar su tiempo, no va a perder puntos, pero que también es la responsabilidad de los papás, que si ustedes saben que su hijo tiene una enfermedad que va a ir a contagiar a los compañeritos, no lo manden, pues. Sobre todo ahora que ya vemos que el coronavirus se está acercando, pues, y el coronavirus no es mortal en esa población, pero si nosotros tenemos un niño que tenga las defensas bajas, entonces ahí puede ser un problema. Entonces muy probablemente un niño con defensas buenas lo único que va a hacer es un buen gripón, pero lo va a traer a la escuela donde puede haber otro niño que tenga las defensas bajas por cualquier situación, y en eso sí puede ser algo más serio. Entonces está a la disposición de la escuela en cuanto a reponer el tiempo que sea necesario cuando los niños tienen ese tipo de infecciones. Qué bueno que lo tocaron, porque todas las semanas con la enfermera nos toca paliar el problema de muchos niños que vienen enfermos y están en la enfermería, y los papás los mandan a la escuela enfermos. Y hay papás que me reclaman porque permiten que haya niños enfermos en la escuela. Mi hijo dice que llegó su compañerito enfermo con tal cosa. Entonces, es responsabilidad de ustedes no mandarlos a la escuela enfermos. Ya un niño con fiebre, ya un niño que no durmió bien, que le dice que tiene dolor de cabeza, yo creo, doctor, que tiene que quedarse en casa. El coronavirus está, y ustedes están llenando de información negativa y positiva, ¿verdad? Yo les voy a mandar unos 3, pero véanlos, porque yo mando a la plataforma, mando al chat de padres, mando un audio, y hay todavía padres de familia reclamando que hasta esta semana les mandé a decir que existía esta charla para hoy, y está en la planificación también del parcial. No ven plataforma, no abren los audios de la escuela, pero abren el Facebook y abren otras redes sociales. Entonces la pregunta para mí, doctor, es ¿qué pasa cuando la adicción está en el padre de familia? Ahí el problema. Miren la calendarización de tareas. Hay tareas que se dejan para dentro de un mes, hay tareas que se dejan para 15 días, hay tareas como matemáticas y otras que hay que dejar toda la semana. Su hijo solo le dice, es que estoy haciendo ese montón de tareas, y le preguntó desde cuándo le dejaron esa tarea. Y nosotros estamos abiertos a que vengan a hablar con nosotros, face to face, uno a uno. A veces me dicen, Miss, queremos venir todo el grado. ¿Usted cree que es justo que delante de todo me diga, mire doña Mariquita, el problema es que su hija esto y esto y esto y esto? Yo no se lo puedo decir delante de todo el grado, es uno a uno. Entonces, si usted mira que está ese problema, venga, no tenga miedo. El miedo paraliza, y cuando uno tiene miedo no da el paso. Tienen que venir a hablar, y ese es otro de los problemas que hay. La comunicación se tiene que dar, pero ¿cuánto tiempo gasto yo en la comunicación para las cosas de mi hijo? Sé más cosas del hijo de mi amiga que de mi propio hijo. Ustedes pueden leer el rótulo que nosotros pusimos ahí abajo. Lo podíamos leer juntos. ¿Qué dice? En la escuela no se aprenden solo contenidos, sino costumbres y valores. Pero cuando no vivimos esos valores y no tenemos esas costumbres, ahí el problema, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar el mismo idioma, y esas adicciones se dan en los maestros, se dan en los padres de familia. O sea, las adicciones no solamente es el problema de los niños, y aquí el doctor se refirió al adolescente. Pero ustedes dirán, si yo tengo niños en preescolar, no tengo adolescentes, y la charla hablaba de adolescente. ¿Cuándo hay que empezar a preparar al adolescente, doctor? Desde que nace. Desde que le pongo música de Mozart en la barriguita, ahí empezamos a preparar al adolescente. Exactamente. Entonces, por eso, al referirnos a esto, es que las adicciones incluso vienen desde el vientre de la madre, desde ahí. Miren, el coronavirus existe desde hace mucho tiempo.
Y la China, como se ha abierto ahora, tenemos más contacto, ahora salen, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí bastantes virus y yo me voy a referir a la parte espiritual. Tenemos miedo del coronavirus. Nos va a matar el hijo o a mí. Y Jesús dice en su palabra, no tengan miedo al que mata el cuerpo, tenle miedo al que mata el espíritu. Y nosotros tenemos nuestros niños y jóvenes y nosotros mismos estamos expuestos a muchos virus que matan el espíritu. El coronavirus se combate con la higiene, lavado de manos. El lavado de manos, les vamos a mandar todos esos pasos, es la higiene nada más. De los niños hasta 18 años no se ha visto casos de coronavirus. Puede ser que ya estuvo aquí en Honduras y algunos, yo vi mucha gente que la garganta me duele, que el cuerpo me duele, que estoy enfermo. Puede ser que haya sido el coronavirus, pero como usted no tiene un problema mayor, no es de la tercera edad, ni tiene un problema cardíaco o un cáncer, no lo mató. La mayoría de los que están muriendo son personas que tienen algún problema todavía mayor. Entonces, no nos preocupemos, ocupémonos, hay que leer donde se debe leer, la gente que está bien informada. Nosotros les vamos a mandar, pero lean por favor esos chats que les vamos a mandar. Y si en la escuela nosotros sí estamos hablando sobre ese plan para el coronavirus, pero también nos preocupan otro tipo de virus, que por eso hoy estamos aquí, por eso hoy les estamos dando esta conferencia y que tan amablemente el doctor. Y yo quisiera hacerle una pregunta. Usted recibe cantidades de jóvenes y de niños como pacientes, ¿verdad? ¿Qué es la incidencia mayor que se tiene en los pacientes que usted recibe, jóvenes y niños? ¿Qué tipo de problemas se maneja en el ambiente? La mayor incidencia de mis pacientes, niños, adolescentes o adultos, es la sensación que no me quieren, es la sensación de vacío, es la sensación de tener una familia que no suple las necesidades afectivas que tiene ese miembro de su familia. Desde el niño que se siente solo, que no comparte, desde el hermanito de en medio que a veces se queja que uno es el consentido de la mamá, que el otro es el consentido del papá y él no lo quiere nadie, hasta el adolescente que siente que nadie lo comprende y que a lo largo de su vida ha venido creciendo con esa sensación de vacío, o el adulto que piensa que basa su felicidad en que alguien más lo quiera y se nos olvida que al primero que deberíamos de querer, que el amor se forma de aquí para afuera. Entonces, esa ha sido mi experiencia en 15 años en esto, la sensación de vacío, la falta de amor. Te robo otra preguntita. A mí me dijeron el otro día una persona, Miss, debería de hacer una conferencia sobre el suicidio, porque se están suicidando, hay una cantidad de adultos, de niños, de jóvenes que se suicidan. Y hoy le comentaba yo a usted que ayer salió la noticia que un niño de 12 años, la mamá le quitó el celular porque tenía que estudiar. Esto pasó aquí por Tegucigalpa, por el sur. La mamá le quitó el celular y le dijo, no te lo voy a dar, no vas a jugar, tenés que estudiar. ¿Y qué pasó al tiempito? Lo encontraron ahorcado. Se ahorcó en un árbol del patio de su casa. Y yo le contaba esto al doctor. ¿Y cuál fue la respuesta que el doctor me dio? Yo quiero que se la diga a él, por favor. Yo le decía que si ustedes le quitan el celular a su hijo, aunque esté adicto al celular, lo que le va a hacer es una rabieta. Se va a enojar, va a tirar la puerta, va a hacer mala cara, va a ser un escándalo. Pero para que un niño o un adolescente llegue a eso, debe haber un trasfondo fuerte en la familia, que eso simplemente fue la gotita que rebalsó el vaso. Ningún adolescente que vive en una familia donde es querido, donde es apreciado, donde es amado, donde se siente importante, va a hacer algo de eso por una frustración tan pequeña. Cuando ocurre eso, eso es simplemente lo que rebalsó el vaso, pero ese vaso ya se había llenado con muchas cosas antes.
Muchas gracias. Yo creo que eso es bien importante que lo veamos, cómo está el ambiente en casa, cómo se está viviendo, la atención que se les está poniendo. Y también le compartía yo al doctor que a veces cuando los niños piden mucho la confesión aquí en la escuela, los jóvenes y los niños piden las confesiones. Ahí con Mr. Tenorio y con mi Ceci pasamos llamando sacerdotes porque ellos quieren confesarse. No se les obliga, pero ellos quieren confesarse. Y los sacerdotes me dicen, ¿sabes qué, Lourdes? Estos niños, estos jóvenes, los pecados de ellos no son de ellos, son de los mayores. Ellos están cargando con pecados que no son de ellos. Claro, el padre no me dice el pecado, solo me dice eso, pongan atención, miren, y no nos dice tal niño, tal joven, solo dice de lo que es confesado. Entonces creo que ahí, por eso es importante venir a las conferencias, por eso es importante venir a la escuela de padres, porque como dijo el doctor, los niños no vienen con un manual, y ya todo el mundo sabe cómo manejarlo. No, ustedes no fueron a una universidad para ser padres, ustedes fueron a una universidad para ser unos profesionales de XYZ profesión, pero para ser padre se tiene que ir aprendiendo en el camino, y eso es lo más difícil. Creo que es de las profesiones más difíciles, ¿verdad? Pero con la sabiduría que Dios da y porque es parte de lo natural, ustedes salen adelante. Pero existen recursos y la conferencia de hoy es uno de esos recursos. No sé si tiene alguna otra cosa más. Solo agradecerles la oportunidad que me permitieron estar aquí con ustedes, que si tienen alguna duda o que si yo les puedo ayudar en algo, ahí está mi correo electrónico, ahí está mi celular, me pueden escribir y con el mayor de los gustos yo los puedo orientar en lo que ustedes puedan, en lo que yo les pueda ayudar y en lo que yo les pueda servir. Cuenten conmigo. Muchas gracias. Quiero entregarle en nombre de todos nosotros al doctor Rolando, es la bendición de San Francisco de Asís. Esta viene de Asís, tiene bendición también de allá de la Porciúncula. Sé que usted es una persona también muy espiritual, es católico, y por eso determinamos entregarle este regalo, que es un regalo de paz, y yo sé que usted se lo puede dar a muchas personas como lo ha hecho esta tarde. Gracias a usted, muchísimas gracias.